Pues muchas gracias. Para mí es un privilegio poder estar aquí, y lo digo de corazón, porque es un tema que, que no te lo piden todos los días. Y os puedo asegurar que en estas últimas semanas he trabajado bastante en el tema, he leído, releído cosas y pues vaya por delante, y es evidente por lo que amable acabo de decir. Yo soy teólogo, ¿vale? Entonces yo no soy científico ni tengo una formación científica, en cuanto a las ciencias naturales, lo cual no quiere decir que no me interese el tema, y pues he leído cosas, pero que quede claro desde el inicio, lo que yo estoy intentando presentar es una visión más bien teológica, exegética de los primeros 2 capítulos, ¿vale? Luego el resto de las cosas pues ya habría que entablar en un diálogo de gente que sabe de ciencia. Lo que yo voy a aportar es, digamos, mi grano de arena desde el punto de vista textual, o sea, del texto bíblico. Si esto pues encaja con nuestra idea particular o no, bueno, eso ya no es mi culpa, ¿vale? Pero es mi obligación por lo menos decir lo que hay y lo que no hay, ¿vale? Para que esto quede claro desde el inicio. Entonces hoy voy a poner esto aquí para que luego no haya un accidente, porque el problema es que cuando se hable pues ya el tiempo se olvida, y esto por lo menos me lo pasa a mí, creo que a más que uno. Entonces hoy estamos con la introducción, o sea, hoy todavía no vamos a trabajar tanto con el texto, esto ya a partir de mañana, y vamos a cubrir versículo por versículo los primeros 2 capítulos, ¿vale? Entonces esto sí que vamos a hacerlo, y hoy vamos a hablar más bien de cuestiones vamos a decirlo, de introducción al tema, porque hay muchas preguntas que giran alrededor de esos capítulos que creo que conviene responder antes, y luego ya no vamos a tener que entrar en esos temas. Bueno, la primera pregunta es bastante lógica. ¿Quién es el autor de Génesis particularmente? Durante el verano estaba trabajando en un tema para un libro donde me pidieron un capítulo sobre el tema del desarrollo de la escritura. Y una de las cosas que realmente llamó la atención, y nunca había trabajado mucho en ese tema, es que realmente la facultad del hombre de escribir, de poner algo por escrito, es bastante más desarrollado y ha sido bastante más antiguo, como nos damos cuenta ahora, de lo que se pensó al inicio. Bueno, esto es un enfoque, vamos a decirlo, que nos dan los arqueólogos, los que entienden de esas cosas. Y esto simplemente, lo voy a decir así de forma muy clara, si tomamos el relato de Génesis de forma literal, y yo soy, y tampoco voy a ocultarlo obviamente, porque además se me va a notar enseguida, pues si tomo yo esto como un documento auténtico, entonces en un principio no habría ningún problema en suponer que Adán y por supuesto Eva, aparte de que podían hablar, lógicamente, como vemos, también podían escribir, ¿vale? O sea, esto es, el texto bíblico no lo dice, pero no hay ninguna razón para suponer que esto no fuera así, simplemente una reflexión inicial. Ahora, volvemos al tema, entonces, ¿quién lo puso finalmente por escrito? Y ahora vamos a entrar en un tema que es bastante interesante, y que lo vemos en el mismo texto del libro de Génesis. Lo primero que notamos es que en ninguna parte del libro de Génesis dice que Moisés lo escribió, ¿vale? Y ahora, antes que todo el mundo se me eche encima, pues lo voy a matizar lo que quiero decir con esto. Tenemos esto en Éxodo, y tenemos esto en Levítico, tenemos esto en Números, y por supuesto es evidente, porque eran 4 discursos de Moisés en Deuteronomio, que esto realmente, para decirlo así, viene directamente de su pluma. Lo digo así. En el libro de Génesis es un poco distinto, entre otras razones porque Moisés no vivió ese tiempo. O sea, Moisés nace, como es evidente, en los primeros capítulos, ahí se nos lo relata del libro de Éxodo, pero es obvio que el material que está incluido en Génesis
pues no era algo que originó en ese sentido de la misma manera digamos, en lamento o por inspiración en el caso de Moisés. Y le voy a explicar por qué. Y tenemos que hacer una distinción entre dos conceptos que me parecen muy importantes. Sin lugar a duda, con lo que acabo de decir, no me cabe ninguna duda de que Moisés es literalmente autor de Éxodo hacia Deuteronomio. En el caso de Génesis, yo matizaría y diría autor en el sentido de redactor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que Moisés ya tenía un material con el cual él trabajaba. Eso no quita absolutamente nada de nuestra creencia en la inspiración, ¿vale? Porque además no es el único caso que tenemos en la Biblia. Hay muchos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que fueron incorporados bajo guía y inspiración divina, pero donde los autores estaban usando textos que ya existieron antes. Bueno, un buen ejemplo sería, sin lugar a dudas, Lucas, ¿vale? Que él dijo que de hecho lo ha investigado. O sea, esto no está reñido de ninguna manera con la creencia en la inspiración. Ahora, después de decir esto, pues tendría que poner pues alguna prueba, porque lo digo. Y lo voy a poner, y esto es muy interesante porque de los 66 libros que tenemos en la Biblia, el libro de Génesis es un libro especial en cuanto a su estructura. Y ahora es evidente con ese tema que vamos a hablar en los próximos, entre hoy y mañana, pues vamos a tener que hablar de algunas palabras técnicas. Bueno, técnicas en este sentido significa más bien palabras de hebreo, ¿vale? Entonces, yo no lo tengo, además creo que aquí no hay proyector, pero yo me manejo muy mal con el tema de PowerPoint. Yo seré el último que no lo usa en este mundo, pero es que me lío, ¿vale? Entonces va a ser contraproducente. Entonces, como eso supongo se está grabando, luego lo podéis escuchar, pero de momento lo digo así. En el libro de Génesis tenemos una estructura además que es claramente visible. Y esa estructura solamente lo voy a mencionar de forma breve, y esto se puede ver clarísimamente aunque no se hable hebreo. La primera vez que vemos esta estructura es en el capítulo 4, en el capítulo 2, el versículo 4, donde dice, es la primera vez que se usa esa expresión, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Y la palabra origen, que además en este libro de Génesis sale, técnicamente hablando sale 11 veces, aunque sale 2 veces en lo que yo considero que es el mismo documento. En hebreo es la palabra toledá, ¿vale? Toledá, en el plural toledot. Entonces, normalmente, esa fórmula la tenemos en el 2.4, en el 5.1, en el 10.1 y así repetida a veces 11 veces, ¿vale? Entonces, siempre en el hebreo es la misma expresión, siempre, ¿vale? Aunque los traductores lo han traducido, por ejemplo, en la Reina Valera, a veces de forma diferente. La expresión toledot a veces se traduce como generaciones, a veces se traduce como familias, pero en el hebreo siempre es la misma palabra. Y esto nos llama la atención. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Os voy a tener que pedir, yo no sé, algunos seguramente tienen idea de esto y otros tal vez lo escuchan por primera vez. Pues una de las cosas que nos llama la atención, estamos hablando de documentos antiguos. Y parece, y tengo que decir parece, porque yo no estaba cuando Moisés lo juntó en un relato, pero parece que lo que tenemos ahí originalmente se basa sobre documentos antiguos, más antiguos que la escritura de Moisés, que podríamos llamarlo, o simplemente llamarlo documentos en tablillas de barro, ¿vale? Yo no sé si alguien ha leído, hay una novela que salió hace un par de años de Julia Navarro sobre la vida de Abraham, no sé si alguien lo ha leído. Se llama de hecho la Biblia de barro. ¿A alguien le suena esto? Bueno,
Aparte de ser claro, tiene que ser una historia de amor y pues tiene muchos detalles que son, bueno, tal vez menos interesantes para un teólogo por lo menos. Lo que realmente es interesante es que Julián Navarro pues consigue acercarnos un poco a ese mundo y efectivamente, aunque no concuerda con algunas de sus conclusiones y con algunos de los diálogos que pone que supuestamente tenía Abraham, el hecho que hay detrás es muy interesante porque además esto digamos, se puede comprobar ya arqueológicamente. En los tiempos de Abraham, estamos hablando, y esto es un ejemplo, ¿vale? En los tiempos de Abraham estamos hablando del segundo milenio, inicio del segundo milenio antes de Cristo, o sea, 2000 antes de Cristo, vamos a decirlo grosso modo. Pues en aquel entonces, en la zona, por ejemplo, de Ur de los Caldeos ya se escribió, o sea, eso no es una suposición, esto es un hecho, esto lo sabemos. Y se escribió en una escritura que es una escritura cuneiforme. Si pudiese poner pues diapositiva lo podríamos ver, pero eso da igual. Es una escritura que de hecho se solía usar. Es el sistema de escritura que ha durado más tiempo de todas las escrituras del mundo. Todavía se estaba usando esos signos de cuneiforme después de Cristo en algunas culturas en la zona de Mesopotamia. Entonces quiere decir que de los tiempos de Abraham ya sabemos incluso de tiempos anteriores, estamos hablando, los más antiguos testimonios que tenemos pueden venir del año 2400, 2000, sí, aproximadamente antes de Cristo, que son documentos escritos. Entonces, lo que se puede suponer, y lo digo de forma muy sencilla, es que lo que tenemos aquí, el relato de Génesis, es el relato de una generación, ¿vale? A ese sistema hay un hilo, no sé si alguien se acuerda, yo estuve creo que en un retiro aquí de la iglesia hace, no sé, 10 años, algo así. Sí, exactamente. Y ahí hablamos del hilo rojo que va por el Antiguo Testamento. Y ese hilo rojo realmente, de la generación del Mesías, era una generación donde todo indica de padres a hijos, y yo diría desde el primero, que fue Adán, se pasó una serie, digamos, de informaciones, de datos, en esa forma de tablillas, ¿vale? Y esto, creo que hasta el día de hoy lo vemos en el mismo texto. O sea, el libro de Génesis es un texto que se compone de 10 partes, o de 11 si se quiere, ¿vale? Esto ya sería algo técnico para resolverlo, pero vamos a decirlo de 10 partes que fueron luego juntados por un, llamémoslo, redactor, que en este caso, en mi opinión, era Moisés, porque mucho indica a esto, porque en el mismo libro de Génesis hay indicios de que el autor, o mejor dicho, el redactor que lo junta y que en algún lugar pone su propio comentario, escribe desde el punto de vista de un egipcio, ¿vale? Si queréis ver un ejemplo, y eso es lo que yo llamaría las huellas dactilares del redactor, lo tenemos en el capítulo 13, por ejemplo, en el versículo 10. Es un detalle simplemente, ¿vale? Entonces vamos a suponer que ahí vemos a Moisés que en algún momento durante esos 40 años del viaje por el desierto, finalmente pues tiene tiempo para juntar esos documentos que él lleva, para decirlo así, en el bolsillo, ¿vale? Esas tablillas de barro o rezos de papiro, o lo que, como podríamos llamarlo, y ahora lo junta en un relato. Y tenemos, por ejemplo, cosas como en el capítulo 13, versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Yahvé, es una referencia al huerto de Edén, y luego añade, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, ¿vale? O sea, quiere decir que aquí yo lo llamo autor o redactor, como queráis, que era Moisés, viniendo de ese trasfondo egipcio, hace una comparación de la llanura del Jordán con algo que sus contemporáneos conocieron. ¿Y esto qué era? Egipto, obviamente, porque de ahí acaban de salir, ¿vale? No lo compara con nada en Canaán ni con nada en Mesopotamia, lo compara con algo de Egipto, en ese caso la ciudad de Zoar, que era una ciudad en el delta
del Nilo, donde se supone que estuvieron los israelitas, ¿vale? Entonces, Moisés en ese sentido reúne todas las posibilidades de una persona que tenía conocimiento suficiente para escribir este relato, para juntar, digamos, las fuentes, y no estamos hablando de fuentes ficticias, ¿vale? De eso vamos a hablar en un momento, esas fuentes ficticias que se sacó de la manga, sobre todo la teología alemana en el siglo XVIII y XIX, sino estamos hablando de fuentes reales, ¿vale? Que tienen su lugar en el mismo texto. Entonces Moisés lo junta desde el punto de vista, digamos, de un escritor que sale de Egipto. Ahora hablamos de Moisés un momento. ¿Quién era Moisés? Bueno, Moisés fue hijo adoptivo de Faraón. Bueno, ahora no voy a citar los versículos bíblicos, eso todos lo sabéis, son historias ahí en Hebreos, lo leemos en el mismo texto de Éxodo. Como hijo adoptivo de la hija de Faraón, era un príncipe en Egipto. Bueno, otra vez, pues hace un par de años había una película, El Príncipe de Egipto, de dibujos animados, no sé quién lo ha visto. Puede parecer una tontería, pero ojo, esa película, El Príncipe de Egipto, que salió, tiene más contenido bíblico y verídico, en mi opinión, que la famosa la famosa película con Charlton Heston, Los 10 Mandamientos, ¿vale? O sea, esto sí que es... Bueno, pero esto, El Príncipe de Egipto, no se desconoce quién lo ha hecho, pero realmente usa datos que son bastante, desde mi punto de vista, defendibles. Ahora, ¿qué vemos ahí? Vemos un joven que en un principio estaba en la lista negra del Estado egipcio, que en aquel entonces era, creo que podríamos decirlo sin peligro de equivocarnos, la cultura más desarrollada sobre la faz de la tierra, ¿vale? Estamos hablando del año 1500 posiblemente antes de Cristo. Egipto en ese momento, bueno, tal vez ya no está tan a la altura de como antes, pero todavía era una superpotencia, un país donde no solamente se escribió eso, por supuesto, sino era un país, una potencia militar, también era una potencia desde nuestro punto de vista científica, ¿vale? Entonces, sin entrar en ese tema que sería fascinante, hablar de los pirámides y todo lo que significan, es realmente alucinante lo que los egipcios sabían. Y ahí en medio estaba Moisés. Entonces Moisés, al hacer prácticamente bueno, podríamos llamarlo así, le mandan a la universidad egipcia, ¿vale? Porque el autor de Hebreos nos dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y esto implica muchas cosas. Eso implica, digamos, una formación, vamos a decirlo, política, y esto ya en sí es muy importante. Esto significa que Moisés por lo menos habló y escribió 3 idiomas con sistemas de escritura distintas. Aparte de su hebreo natal, y me vas a decir, pero ¿dónde habrá este hombre aprendido hebreo? Y la respuesta es de su madre, ¿vale? De su madre, porque los niños hebreos ya a partir, bueno, prácticamente cuando podían empezar a andar, estoy exagerando un poco, pero desde su más tierna niñez aprendieron a escribir y aprendieron a leer, y es así en un principio, por lo menos en las familias ultraortodoxas hasta el día de hoy, ¿vale? Si había un pueblo sobre la faz de la tierra que nunca en su historia ha tenido analfabetos, es el pueblo judío, ¿vale? Quiere decir que Moisés, por supuesto, aparte de hablar, escribía y leía el hebreo sin ningún tipo de problemas. Más todavía, por supuesto, al ser hijo de Faraón, estaba plenamente familiarizado con el sistema de jeroglíficos, ¿no? Que es un sistema distinto, es una escritura de dibujos, un poco como el chino, Oe. Sabía esto y sabía, por supuesto, también hablar y escribirlo. Pero luego hay otra cosa que muchas veces no se toma en cuenta. En aquel entonces había un idioma internacional como es el inglés, que se usaba sobre todo en la diplomacia, y esto era el acádico.
¿vale? El acádico en un principio es un idioma que viene de Mesopotamia, y esto se escribía y se entendía, por lo menos en los círculos que tenían que comunicar en todo el Medio Oriente, incluyendo Egipto. Entonces, es de suponer que con esa formación que tenía Moisés, que él también estaba capacitado para leer el acádico, y esto incluye escritura cuneiforme, ¿vale? O sea, son 3 sistemas distintos, 3 idiomas distintos, y esto es lo que sabía Moisés, aparte de tener una formación militar. Josefo nos cuenta en su libro donde él recorre la historia de los judíos, que Moisés, y él se basa en fuentes a las cuales no tenemos acceso hoy, que Moisés estaba encargado de las campañas de conquista en el sur de Egipto. O sea, cuando los egipcios bajaron sus fronteras hacia lo que hoy es el Sudán, Etiopía, esa zona, dice Josefo que Moisés estaba encargado como general de esa acción militar. Sea como fuera, una cosa es evidente: Moisés no era un don nadie. O sea, si había una persona ya capacitada de por sí, digamos, para llevar a cabo una función de líder de un pueblo, era él, porque para eso le preparaban durante 40 años. Luego hay una segunda época en su vida que ahora simplemente quiero mencionarlo brevemente, que es su estancia en el Sinaí, pero no solamente en el Sinaí, ¿vale? Es que muchas veces lo estamos un poco reduciendo a esto. Moisés, cuando se dice que apacentaba las ovejas en Madián, esto incluye una parte de lo que hoy es Arabia Saudita, ¿vale? O sea, realmente toda esa zona Moisés lo conocía. Estamos hablando de gente nómada que no se quedaba en un lugar específico, sino que estaba moviéndose. Quiere decir, si alguien conoció además esa zona por la cual luego Israel iba a hacerle como la palma de su mano, fue él. Entonces nos damos cuenta que la preparación de Moisés para su tarea duró unos 80 años. O sea, Dios se lo tomó muy a conciencia. Si hoy tú te quejas que tienes una carrera de 5 o 6 años, con esto no es nada, ¿vale? Bueno, tampoco vas a tener que llevar un pueblo por el desierto, pero, en fin, nos damos cuenta que Moisés realmente era un coco, o sea, y también tenía esas capacidades. O sea, esa idea que durante muchos años, yo creo que hoy en día ya las voces se han callado, pero durante muchos años podías leer, incluso por parte de teólogos, que Moisés, bueno, que es muy dudable si él sabía leer y escribir y esas cosas. Bueno, esto ya nadie en su sano juicio hoy lo diría en voz alta, ¿vale? Por supuesto lo sabía, y no sería ninguna excepción. Bien, entonces, esto en cuanto al autor, y lo que yo diría, esa persona era plenamente capaz, digamos, de esos documentos que él guardaba, bueno, no en su bolsillo, sino posiblemente en un cofre o en un recipiente, digamos, que garantizaba que esos documentos no se dañaban. Pues él en algún momento, posiblemente durante esa travesía por el desierto, se pone para meter todo esto en un documento, ¿vale? Así yo personalmente me lo imagino, y creo el texto como tal, como lo tenemos, apoya esto plenamente. Y de nuevo me refiero a estos Toledot, a estos 10 apartados que vemos hasta el día de hoy, sus huellas en el mismo texto. Bueno, eso en cuanto al autor. Ahora ya hablamos concretamente de los primeros 2 capítulos de Génesis. Y voy a hablar de otro fenómeno. Bueno, voy a dar así pincelada, ¿vale? Porque es un tema muy amplio, pero por lo menos voy a hablar de algunos temas. Y es la famosa teoría de la brecha. Bueno, así se traduce al castellano normalmente. En inglés es gap theory, ¿vale? Entonces, bueno, la teoría del hueco, normalmente en la literatura se usa la palabra de la brecha. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque eso también es muy importante
al acercarnos a ese texto. Bueno, como sabéis, Génesis empieza con esas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora dice esa teoría, esto fue el inicio, para decirlo así. Luego había un mundo, ¿cómo llamarlo?, preadámico, para decirlo así, donde Dios, bueno, ya había creado la tierra, había ya plantas, había cosas. Y ahora lo que ocurre es que el diablo, digamos, se mete ahí y hay causa un desastre después de su caída, y luego dicen que luego sigue, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿vale? O sea, quiere decir que esto, según esa teoría, es lo que había pasado después de la caída o de la expulsión de Satanás del cielo. Seguramente lo habéis escuchado. Bueno, varios comentarios merece esto. En primer lugar, el que popularizó esa idea no fue nadie menos que el señor Scofield, ¿vale? Yo no sé si alguien todavía usa una Biblia Scofield, porque hoy ya hay muchas Biblias de estudio, pero esto era la más clásica. Ahora, de esa Biblia, en su primera edición, si alguien la guarda en casa o si lo encuentra en algún museo, pues Scofield intenta explicar esa teoría. Luego los redactores de la Biblia Scofield lo cambiaron un poco, ¿vale? Pero Scofield era el que popularizó esa idea. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, estamos hablando de esa época cuando ya surgieron las ideas de Carlos Darwin, del tema, bueno, de una evolución, y que, como sabéis, que esto requeriría, digamos, espacios de tiempo muy largos. Ahora, la pregunta era, ¿y cómo vamos a meter esto en el marco que nos pone el Antiguo Testamento? ¿Vale? Y esa teoría, y lo llamo teoría porque, en mi opinión, hace aguas por todos los lados, pero esa teoría realmente intentaba, por un lado, no contradecir a los últimos hallazgos de la ciencia, pues ahí finales del siglo XIX, pero por otro lado intentaba mantenerse fiel al texto, ¿vale? Entonces se intentaba compaginar ambas cosas, y realmente los resultados eran, a mi humilde opinión, desastrosos, ¿vale? En todos los sentidos. Por ejemplo, lo primero que nos damos cuenta sería una contradicción ya de entrada contra Romanos 5:12, donde dice que el pecado y por lo tanto la destrucción y todo esto, el caos, entra en el mundo con el pecado de ¿quién? Adán. Ahora, si antes había muerte, si antes ya había animales que morían, si antes ya había desastre, pues entonces Pablo pues se habrá equivocado, ¿no? Es que no queda otra. Y nos damos cuenta que realmente los proponentes de esa teoría se le ve la buena intención que tenían, pero no se lo pensaban bien, ¿vale? Y eso es la razón porque luego los editores de la Biblia Scofield pues lo intentaban arreglar un poco el tema, ¿vale? Pero ahí se quedaba la historia. Y sigue flotando por ahí, bueno, tal vez ya menos, por nuestras iglesias, y realmente lo que habría que decirlo, y por eso, como se dice aquí en España, zapatear tus zapatos, yo no soy científico, lo único que puedo decir es que desde el punto de vista lingüístico, si hacemos un exégesis de la Biblia, no hay absolutamente nada en el texto que justifique esa teoría. Lo siento mucho, pero no hay nada, ¿vale? Más todavía, y esto simplemente lo digo para aquellos que... Aquí hay alguien que ha estudiado hebreo. No. Ah, sí, bueno, entonces, esto me alegra mucho, me ha salvado el día. Porque aquí, entonces, usted sabe lo que es un VAF consecutivo. Entonces, pues, precisamente porque eso lo tenemos en el versículo 2, es un medio de estilo realmente que en el hebreo se usa para lo que es prosa, simplemente. O sea, una cosa ocurre detrás de la otra. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en el versículo 12, que es una de las razones, no es la única razón, pero es una de las razones por la cual pensar que hay un hueco ahí en medio es simplemente no es posible.
También la forma como algunos lo traducen, en algunas Biblias que intentan usar esa teoría para ajustarlo, dicen, y la tierra llegó a ser desordenada, ¿vale? Y eso, de nuevo, es una traducción, bueno, que yo sepa, ninguna Biblia que yo sepa en castellano lo usa así. Pero ahí se puede ver, sobre todo en algunos comentarios más antiguos, se puede leer digamos, esa idea. Y de nuevo, desde el hebreo, lingüísticamente, esto no es posible, ¿vale? Entonces, lo digo simplemente porque yo pensaba que esa idea ya se había enterrado, pero uno siempre se lleva una sorpresa en la vida. Porque realmente hay uno que últimamente lo ha popularizado, es el señor John Lennox. Igual alguien ha leído un artículo que salió en Protestante Digital hace un par de semanas, y John Lennox, y el que escribe el artículo dice también, dice que es sorprendente que ese hombre, que pues me merece toda la admiración, como matemático y como el que defiende la Biblia y en el mundo intelectual, pues recurre a esa idea, porque realmente desde el punto de vista lingüístico, desde el hebreo, no es posible meter esas cosas ahí. Vale. Pues entonces, estos son dos cosas que son en ese sentido importantes para mencionarlo al inicio. Y voy a hablar de una tercera cosa. Y de nuevo, pues pregunta, ¿aquí alguien ha estudiado teología? De una o de otra manera. Sí, hay alguno que otro. Incluso si no has estudiado teología y cuando lees algunos comentarios sobre Génesis, depende un poco quién lo escribe y cuándo lo escribe, y sobre todo si vienen de Alemania o de Inglaterra, entonces hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo la teología alemana, que ya me la conozco. Entonces, eso empezó en el siglo XVIII realmente, y los teólogos alemanes tienen una cosa que no se les ha quitado hasta el día de hoy. Yo no sé si es algo genético o tiene que ver con el clima, no lo sé. Ellos son capaces, digamos, de sacarse una teoría de la manga, ¿vale? Y defenderla a capa y a espada, y luego dice, pues te quedas aplastado por la cantidad de argumentos, pero si en algún momento te lo piensas fríamente, dices que es mucho ruido y poco nueces, realmente, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Seguramente habéis o alguno que ha escuchado que el libro de Génesis, bueno, realmente todo el Pentateuco, hay que dividirlo, ¿vale? Porque ahí hay fuentes, se dice de las fuentes. El primero que lo popularizó era el señor Wellhausen. Esto es otra que estos nombres son casi impronunciables, pero bueno, Wellhausen todavía tiene uno de los más fáciles apellidos. Entonces, él prácticamente lo que él dice es que todo el libro de Génesis hay que dividirlo, o hay que identificar 4 fuentes. Y ojo, ahora, es muy importante, estos fuentes de los cuales habla Wellhausen ya en el siglo XIX y otros después, y se habla de esto hasta el día de hoy, aunque es más visto y desfasado que Verano Azul, entonces esto todavía flota por ahí, ¿vale? Aunque nunca en 150 años se ha podido identificar arqueológicamente ni una sola de esas fuentes, ¿vale? Esto es un detalle, pero parece que a la teología alemana no le importa mucho esto. Entonces, quiere decir, todo el Pentateuco hay que dividirlo según y como en 4 fuentes. Una fuente es la fuente J, esto viene de Yahwista o de Yahvé, escrito en alemán con J, que es una fuente que viene, todas esas fuentes realmente vienen mucho posteriores, o sea, no son de los tiempos de Moisés, sino son de los tiempos cuando ya existe la monarquía en Israel. Es una fuente de alguien, y estoy simplemente repitiendo esa historia,
a que le gustaba mucho el nombre de Yahvé, que era el nombre del pacto, y por lo tanto en todos los documentos donde sale el nombre Yahvé, pues este es el así llamado yavista, es una fuente, digo yo, ficticia, pero que en la teología durante mucho tiempo, de cierta manera hasta el día de hoy, juega un papel muy importante. Por ejemplo, a partir del capítulo 2:4, B, dice, esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, y luego dice, el día que Yahvé, Dios en hebreo es Yahvé Elohim, hizo la tierra y los cielos. Y si te fijas en una cosa, y esto se puede ver, no hay que estudiar hebreo para saber esto, si tú miras todo el capítulo 1, no va a aparecer la palabra que corresponde a Yahvé, que es la palabra que en castellano se traduce como Señor, no aparece en el capítulo 1. En el capítulo 1, ¿qué tenemos? Dios, que en hebreo es Elohim, ¿vale? Esto es evidente, o sea, lees el capítulo 1 y solamente habla de Dios, 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 Dios hizo tal, Dios creó, etcétera, etcétera, etcétera. Y en hebreo, en todos los casos, sin excepción, sale la palabra Elohim. Y esto cambia en el capítulo 4, capítulo 2, versículo 4b, de repente en el texto hebreo aparece Yahvé Elohim. Entonces dice la teología alemana, pues entonces es evidente que estos son dos relatos de la creación, ¿vale? Uno, el primero, que es el eloísta, por eso la fuente ¿vale? Que usa el nombre de Elohim, porque por razones que ahora no voy a entrar, porque le conviene más. Y ahora luego tenemos un segundo relato de la creación a partir del versículo 4, capítulo 2, que es del yavista, ¿vale? Son dos relatos de la creación y esto incluso muchas veces para nosotros, habéis escuchado muchas veces hablar gente de los dos relatos de creación, ¿vale? Ahora, pues muchas veces la gente no se lo piensa bien. Ahora, una de las cosas que yo diría es que no hay dos relatos de creación, es uno y el mismo, ¿vale? Luego voy a intentar por qué. Pero esto es la idea. Y luego hay dos fuentes más, que es la fuente P, que viene de la palabra priester, que significa sacerdote en alemán, que esto se remonta al exilio de Babilonia, y luego ahí se metieron más cosas. Y luego la fuente D, que es de Deuteronomio, que es la obra del deuteronomista, etcétera, etcétera. No quiero aburriros mucho con esa idea. Entonces, ¿qué se hace? Prácticamente a partir el primero que sale con esa idea fue un francés, Astruc, y luego Wellhausen lo popularizó. Y esto lo tenéis hasta el día de hoy. O sea, tú coges, por ejemplo, en España no tanto, es que no quiero meterme ahora con nadie, es que hay unos seminarios que ya lo usan. En fin, vamos a dejar este tema. Pero, por ejemplo, en la teología universitaria en Europa esto todavía está por ahí, ¿vale? Y se dice que todo el Pentateuco de una o de otra manera se remonta a uno de esos cuatro fuentes. El problema es, incluso si tú comparas dos teólogos que defienden esa idea, ¿vale? De esas fuentes artificiales, y no estoy exagerando, ¿vale? Ni dos de ellos concuerdan completamente de que pertenece a una fuente y que pertenece a la otra fuente. Algunos casos donde sí concuerdan, por ejemplo en Génesis 1:2, pero luego hay muchos detalles donde uno va por ahí y el otro va por allá. Eso es un detalle. El segundo detalle es que hasta el día de hoy no se ha comprobado arqueológicamente con ningún tipo de hallazgo o documento la efectiva existencia de esas fuentes. Son completamente ficticias, ¿vale? Y simplemente quiero mencionar un detalle de que entonces, ¿cómo entendemos esto? No son dos relatos de creación. Entonces, entre uno de los, en los próximos días, iba a decir entre hoy y mañana, creo que vamos a ver que
que ni muchísimo menos son dos relatos de la creación, sino es uno mismo. ¿Y cómo se explica el diferente uso de los nombres de Dios? Porque esto es un fenómeno que es llamativo. La explicación es relativamente fácil. Durante todo el Antiguo Testamento los nombres de Dios se usan con fines específicos, ¿vale? Elohim, que viene de una raíz etimológicamente que habla de poder, de fuerza, está relacionado viene de la misma raíz que Alá en los idiomas semíticos. El árabe, por ejemplo, tiene lo mismo, y eso viene de una raíz que pone el énfasis sobre el poder, ¿vale? Entonces, Elohim, además, en hebreo es plural. No tanto, algunos han dicho, bueno, podría representar ya la pluralidad de personas. Es posible, pero yo creo que más bien gramaticalmente es un plural de un intensivo, lo cual quiere decir que todavía esa idea de Dios que es fuerte se identifica con el plural. Era un medio de estilo que era perfectamente usable en aquel entonces. Entonces, quiere decir que los primeros versículos que hablan de la creación del cielo y de la tierra, entonces se pone énfasis sobre el Dios creador, el Dios poderoso. Entonces es bastante lógico que en este caso Moisés use la palabra que corresponde a esa idea, que sería la palabra Elohim. Y luego que cambia en el capítulo 2 nos damos cuenta que no es un segundo relato de la creación, sino el autor ahora pone el énfasis sobre la creación otra vez de Adán y de Eva, ¿vale? Que en lo anterior, que más bien es un prólogo, no es otra cosa, no se dice. Entonces habla de esa relación personal, y por lo tanto se usa el nombre de Yahvé. Yahvé, estrictamente hablando, es el único nombre propio de Dios. Y lo digo a veces así: si Dios hubiese tenido email o una dirección o un buzón, pues allí el único nombre que Él tiene realmente es el nombre Yahvé, es el nombre propio de nuestro Dios. Y es un nombre que habla del pacto, habla de amor, habla de intimidad, habla de cercanía, ¿vale? Y por lo tanto es el nombre apropiado para el segundo capítulo, ¿vale? Y esto lo podemos ver en otros sitios. Es una de las razones por las cuales hablar de dos relatos de creación simplemente, en mi opinión, es una falacia, porque no tiene ningún apoyo en el texto mismo. Bien, tengo aquí varios temas que no voy a poder hablar de todo, pero hablamos de otro tema que sería el tema si es posible. Son temas introductorios de los cuales hablamos esta mañana. Si es posible todavía localizar la zona de Edén en el mapa, ¿vale? Si vamos al capítulo 2 de Génesis, versículo 10 al 14, dice lo siguiente: salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. Bueno, de estos versículos vamos a hablar, si Dios quiere, el domingo, porque son bastante interesantes. El nombre del segundo río es Quión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Eufrates. Entonces, hay una forma de localizar esto. Bueno, el domingo vamos a hablar un poco más con detalle de esto. La respuesta sería simplemente no, por una razón muy sencilla. Incluso aquí se habla del Eufrates, incluso algunos traducen el Hidekel en hebreo con el río Tigris,
prácticamente absoluta seguridad no recorrieron estos ríos el mismo camino que lo hacen hoy, porque no hay que olvidar una cosa. Del capítulo 6 al 8 ocurre el diluvio, que era una catástrofe universal, y por lo tanto cualquier especulación donde estaba el Edén, donde estaban esos ríos, todo esto es bastante infructuoso, porque no podemos localizarlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, y lo quiero decir hoy de forma muy breve, no hay forma de localizarlo. Una cosa que también quiero mencionar es el tema de que si el relato de Génesis es de alguna manera compatible con las teorías modernas, de la evolución o de la evolución teísta o de la evolución deísta con D. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una cosa evidente. Si cogéis hoy un libro de biología, pues en ese libro de biología, cuando toca el momento, pues enseñan, me imagino que todos lo habéis visto cuando era ya, cuando estabas en el colegio, en el instituto, de que la Tierra, originó en el Big Bang, y lo estoy simplificando un poco, y durante un tiempo originalmente se hablaba de 20 millones de años, ahora se ha recortado un poco, pues esto se desarrolló poco a poco, y esto es poco decir porque estamos hablando de espacios de tiempos que nadie se puede imaginar, ¿vale? O sea, es imposible. Quiere decir que la idea que hay detrás es que la cosa que no podemos explicarlo muy bien, tú pones suficiente tiempo y la cosa se arregla. Lo digo un poco a mi manera. No voy a meterme en la cuestión científica, lo dije al inicio, pero sí me voy a meter, digamos, en la cuestión teológica, y lo digo de antemano, lo digo muy claramente. Podemos hacer los malabarismos que queramos, ¿vale? Y intentar de encontrar teoría para, de alguna manera, compaginar un modelo creacionista con un modelo de lo que hoy la ciencia, y digo la ciencia mayoritaria, yo sé que hay escuelas minoritarias, pero la ciencia mayoritaria, que es básicamente atea o agnóstica, nos enseña, y la respuesta es que no hay forma de compaginarlo, ¿vale? Y lo digo más claro todavía. Lo que tenemos aquí en este libro que llamamos Biblia, sobre todo en la parte del Antiguo Testamento, es el único documento de la humanidad, y así de claro y sin matices, que nos pone un marco cronológico unificado desde la creación, en el caso del Antiguo Testamento, hasta los tiempos de Esdras, ¿vale? Y eso es así, o sea, esto no vamos a poder cambiarlo, es así, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero esto es así. Más todavía, se ha intentado decir, vale, pues mira, al final igual no eran miles de millones de años, igual era un poco más reducido, más corto. Tenemos un problema adicional, que no tiene nada que ver con los primeros dos capítulos, pero tiene que ver sobre todo con el capítulo 5, ¿vale? Esa lista de generaciones que tenemos ahí, que van de Adán hasta Noé. Y esto me parece muy importante porque yo me mantengo simplemente a lo lingüístico y lo que sale en el texto. Lo que tenemos ahí realmente, algunos dicen es una genealogía. No es una genealogía. Es una genealogía cronológica, y eso son dos cosas distintas. Me explico. Lo que tenemos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 1, eso sí que es una genealogía. Y Mateo lo hace de tal manera, lo arregla en 3 bloques de 14 generaciones, ¿vale? De todo lo sabemos. Y Mateo lo hace por razones mnemotécnicas, quiere decir porque era más fácil de recortarlo. Su idea no es darnos una genealogía completa,
o más completa como lo hace, por ejemplo, Lucas, que es un poco distinta, sino simplemente Mateo nos quiere enseñar en forma general, digamos, cuál es la descendencia del Señor Jesucristo. Eso es una genealogía. Ahí hay huecos, indudablemente, y es muy fácil de demostrarlo, ¿vale? O sea, Mateo no pone el énfasis de que aquí se menciona cada eslabón, no, es que él quiere mostrarnos en términos generales cuál es la descendencia o la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que tenemos en Génesis capítulo 5 es distinto, y ahí es un sapo muy duro de tragar, ¿vale? Os advierto. Ahí tenemos no solamente una genealogía, sino además tenemos una genealogía cronológica, lo cual quiere decir es que no podemos poner como queramos. El que pone esto, y yo diría que esto lo hace Moisés basándose en estos documentos que llevaba en el bolsillo, que vienen de lejos, de sus antepasados, junta cada nombre que él menciona ahí de los 10 patriarcas antiguos, empezando con Adán, con un número cuando nace su primer hijo y lo entrelaza con la segunda generación, o sea, la siguiente generación, ¿vale? Ahora, ahí no hay escapatoria, y lo siento mucho. Yo sé que ahí había gente que dice, no, es que ahí puede haber huecos. No puede haber huecos, por una razón muy sencilla. Porque tendríamos que implicar que entonces el autor se ha olvidado de algo o que ha usado números que no son así, ¿vale? Y ya tenemos un problema, digamos, en cuanto a la veracidad de los autores bíblicos. O sea, hay que saber muy bien lo que se hace y lo que se dice. Bueno, uno puede decir, yo no lo tomo como un documento histórico, ¿vale? Pues ya estás en tu derecho en ese sentido. Pero entonces, si esto no es un documento histórico, ¿quién te dice que lo que sigue después, lo del diluvio, es un documento histórico? Y ya no digo el relato de la creación, ¿vale? Entonces, ¿dónde ponemos, vamos a decirlo así, el freno? ¿Vale? Ahí estamos ya en una área muy subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que finalmente en algún momento vamos a tener que llegar al punto de decir, yo me fío de lo que está escrito aquí, aunque yo no sé exactamente cómo encaja esto con lo que me dicen de los hallazgos y las teorías, digamos, científicas que andan por ahí. O digo, vale, pues mira, voy a dejar esto, lo ignoro simplemente, o no predico sobre esto, o no entro en esos detalles, miro por otro lado, pero voy a ver si esto lo compagino, ¿vale? Tomando en cuenta que hay miles de millones de años, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo diría, y yo estoy en el lado, digamos, teológico, desde el texto no me da esta posibilidad, ¿vale? Y ahora, bueno, allá tú, ¿vale? Lo siento mucho, yo no puedo decirte otra cosa. Allá tú. En algún momento tenemos que tomar una decisión, pero no solamente esto. Nos damos cuenta, por ejemplo, si vamos a Éxodo 20:11, Éxodo 20:11, que nos dice, y así declaro, y está en un contexto concreto, está en el contexto del cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hay esas teorías que los días realmente son épocas, ¿vale? Y que en esto no hay, porque la palabra yom en hebreo puede significar época, lo cual es cierto, así en términos generales. Pero en este contexto concreto, en primer lugar, en el capítulo 1 de Génesis, de eso vamos a hablar esta tarde, se pone a la palabra yom un calificativo, ¿vale?
Yom Echad, Yom Shloshi, lo cual quiere decir primer día, segundo día, tercer día, etcétera, 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 cuarto día. Y no hay ejemplo en la Biblia, ni en el hebreo antiguo, donde cuando se hace esto, no estamos hablando de días de 24 horas, ¿vale? Lo siento, o sea, esto es así, luego ya a ver cómo nos lo comemos, pero esto es lo que hay, ¿vale? Ahora, en ese contexto, otra vez de Génesis, de Éxodo capítulo 20, Moisés lo repite, ¿vale? Por si acaso, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra y lo aplica precisamente a los 6 días de la semana con un día de reposo, cuando Dios dejó de crear. Y si esto fuera poco, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento lo repite. Y tenemos un problema más gordo todavía, ¿vale? O sea, una cosa es que al final Moisés se equivoque o que no lo entiende literalmente, pero parece que nuestro Señor Jesucristo también lo entendió literalmente. ¿Qué vamos a decir? Ese tema, digamos, de los días como épocas, se dice, ¿no? Porque es un texto que tal vez se puede entender metafóricamente. Hay otra vez un problema con el texto mismo. Y a veces se usa ejemplos, es por ejemplo lo que hace Lennox en su libro, que en inglés creo que se dice... Bueno, es algo cuando se dividió la tierra o algo así, es que ahora la verdad que no debería mirarlo, pero bueno, él dice, bueno, él pone luego ejemplos de los salmos, del libro de Job, de palabras que tienen que ver con la creación que se entiende metafóricamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el texto de Génesis capítulo 1 o de Génesis capítulo 2 es un texto prosaico, quiere decir que no es un texto... que ya de entrada quiere ser entendido metafóricamente. El hebreo hace una muy clara distinción entre lo que es poesía, ¿vale? Y hay medios de estilo de poesía, si a alguien le interesa, ahí está mi libro sobre los salmos, donde tú puedes ver exactamente lo que es poesía, ¿vale? De hecho, creo que el domingo por la mañana vamos a hablar del único texto poético que hay en Génesis 1 y Génesis 2. Hay un texto, un versículo solamente, y es cuando Adán ve a Eva y dice, carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿vale? O sea, esto, por razones que son un poco técnicas, pero esto sí que es poesía, ¿vale? Esto sí que es poesía, es un texto poético. Y en los textos poéticos, efectivamente, se pueden entender cosas de forma metafórica, todo lo que tú quieras. Ese texto de hebreo, de Génesis 1 y Génesis 2, es un texto que quiere ser entendido como texto prosaico, como relato de algo que ocurrió tal cual, porque si no, lo hubiesen puesto de otra manera. Y esto es muy fácil de encontrarlo. Por ejemplo, si tú haces una comparación, por ejemplo, con otros textos de la creación, pues el más famoso es el Enuma Elish de los babilonios, y no es el único, es que hay varias docenas de relatos de la creación, ¿vale? En diferentes culturas. Tú miras estos textos y prácticamente todos, que yo sepa, bueno, no me he leído todos, pero no me atrevo a decir algo si no estoy muy seguro, pero yo me atreví a casi decir, todos estos textos son poéticos, ¿vale? Son poéticos y usan metáforas, ¿vale? De hecho, tú lees el Enuma Elish babilónico y es evidente que estamos hablando de algo que es mitología, ¿vale? Y así se entiende y así se pone. Aquí no. Esto es un relato, incluso uno podría decir, puro y duro. No hay otra cosa. Y precisamente los textos prosaicos en hebreo tienen una característica, son más fáciles de traducir, ¿vale? Es una de las razones porque normalmente cuando empiezas a aprender hebreo, pues
aprendes con Génesis, ¿vale? Porque es una de las partes, Génesis y Éxodo, que lingüísticamente es más fácil de entender. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene estos escollos que tienen, por ejemplo, textos posteriores, por ejemplo, los Salmos, que son mucho más complicados de entender y de estudiar. Bien, y una última cosa, pues, en cuanto a la historicidad de ese relato, y esto posiblemente os va a sorprender porque no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero bueno, habéis venido esta mañana y pues alguna cosa os tengo que dar que sea especial, porque si no, no vale la pena. Y esto es algo que yo, la verdad que lo he mencionado creo que nunca antes, por lo menos no de forma pública, pues no salgo creo que en una ocasión hace un par de meses, y me atrevo ahora, desde que mi hijo se ha casado con una mujer china, ¿vale? Por eso lo que voy a decir ahora lo he comprobado y la última vez la he preguntado hace 15 días porque no me lo creo todavía, ¿vale? Y es uno de los fenómenos, hablando de la historicidad del texto de Génesis, que tiene una confirmación realmente por un lugar donde no me lo esperaba. Y tiene que ver con los signos chinos, ¿vale? Los signos chinos, ¿habéis visto esto? Bueno, ahora tienen el año nuevo y bueno, nuestra cabeza se vuelve con los chinos y esto está muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver pues signos chinos por todos lados. Si vas a un restaurante chino, ahí están también. O sea, estos son lo que tú vas a ver en los restaurantes chinos, a menos que es taiwanés o de Hong Kong, pues es la escritura china simplificada. Bueno, ya me vas a decir cómo es la que no es simplificada. Bueno, es más complicada, te lo puedo asegurar. Entonces, en la escritura china, digamos antigua, porque eso se simplificó con la revolución y pitos y flautas, con eso no nos interesa, pero antes, pues durante milenios, ellos usaban el mismo tipo de escritura no simplificada. Ahora, lo que os voy a enseñar ahora es que se ve muy mal, ¿vale? Pero esto más o menos se puede ver, es fantástico, ¿no? Sí, ¿vale? ¿A qué mola? Bueno, esto es un ejemplo de aproximadamente 200, de hecho hay libros sobre ese tema, solamente es que no me lo creía, ¿vale? Pero ahora me lo creo, desde que me lo ha confirmado y otras personas también. Esto es el signo, este signo es el signo para barco, significa barco, ¿vale? Y es un signo que se compone de 3 signos. Lo que tenéis aquí a la izquierda, ¿vale? Este arriba y este abajo. O sea, este a la izquierda, este arriba y este abajo, ¿vale? Lo podéis ver. Bueno, lo tengo aquí en inglés. Eso significa boat, o sea, barco, y se compone de 3, esos son los 3 signos. Vessel, en inglés, significa contenedor, el signo para 8 y el signo para gentes, eso significa una boca humana, significa persona. O sea, eso significa en la escritura china antigua, barco, o sea, quiere decir, en un contenedor 8 personas. ¿Esto suena? No es el único, mira, aquí tenéis otro. Esto es la palabra, significa en chino crear, ¿vale? Crear. Y de nuevo, esa palabra crear se compone de 3 signos. No, perdón, de 4. Lo que tenéis ahí abajo. Esta palabra para hablar, el de la izquierda. La palabra para polvo es esta, la segunda. La palabra para vida y la palabra para andar. ¿Os suena? Y un último ejemplo. Esto es el signo para desear, ¿vale? Para desear. Eso se compone de 3 signos. Esto, y es fácil de verlo, son 2 árboles, ¿vale? 2 árboles.
el signo para mujer, aquí, el segundo, y el tercero es el signo, cuando se compone esto, o sea, son dos, lo he dicho mal, son dos, significa desear, o sea, dos árboles y el signo para mujer. Son 3 ejemplos solamente. Ahora, tú me vas a explicar de dónde sacan esto los chinos, ¿vale? Esto es relato bíblico. El que usó esto, y esto no son cuentos chinos, es así. El que usó esto para evangelizar, y uno de los primeros que habló de ese tema fue nadie menos que Hudson Taylor, ¿vale? Y él de eso, lo puedes imaginar, hizo una lista. Bueno, esto lo he sacado de un libro que es uno de los últimos que ha salido sobre ese tema. Lo tengo ahí en inglés, es que soy muy malo para los títulos, ¿vale? Esa autora pone, creo que son casi 200 ejemplos de ese tipo. O sea, quiere decir, lo que tenemos en los primeros, y estamos hablando de la época del diluvio, entre la creación y el diluvio. O sea, todos 200 signos que de una o de otra manera recogen el relato de Génesis. ¿De dónde viene esto? Si no es histórico. Que alguien me lo explique, ¿vale? Y realmente no es lo único, ¿vale? Esto teóricamente lo he investigado un poco, todavía no he llegado, estoy lejos del final, pero es un tema fascinante. Eso lo tenemos en otras culturas también. Los chinos no son los únicos que lo tienen guardado, ¿vale? El tiempo nos ha terminado, ¿vale? Y os dije que luego podéis hacer preguntas. En resumidas cuentas, ¿a dónde voy yo? A dónde quiero llegar es simplemente, desde mi punto de vista teológico, ¿vale? No, me da el resto de igual. O sea, el texto como tal no me deja otra opción que tomarlo tal y como está escrito, ¿vale? Y no solamente esto, yo creo que posiblemente en los próximos décadas vamos a descubrir más cosas, porque hay esa tendencia últimamente. Bueno, eso tal vez quiero mencionar antes de terminar. Esto es un libro, bueno, sale en alemán, por eso lo siento. Es muy curioso, yo no sé por qué razón en España esos libros están, o sea, no salen. ¿Por qué? Bueno, tú me vas a explicarlo, no lo sé. Lo tienes en inglés, lo tienes en alemán, lo tienes en italiano, lo tienes en polaco, pero no lo tienes en español. El autor, Hans-Joachim Zillmer, no es creyente, ojo, ¿vale? Él es agnóstico, él mismo lo dijo. Él tiene su carrera, varias carreras universitarias, etcétera, etcétera. Y el título pone La mentira de la evolución, ¿vale? Entonces, es un libro muy interesante, incluso hay fotos dentro, si luego alguien quiere ojearlo. Lo he traído simplemente porque es un ejemplo. Libros como esto existen ahora, no voy a decir por centenares, pero por docenas en varios idiomas, de gente que no son creyentes, ¿vale? Que a este no puede decir, no, es que lo dices porque eres evangélico y qué sé yo. No, él no lo es y lo dice claramente. Él tampoco te pone una alternativa, porque él dice, yo no sé lo que ha pasado, ¿vale? Porque él no quiere tampoco aceptar la Biblia. Yo no sé lo que ha pasado, lo único que tengo que decir es todo lo que se ha montado con el tema de la evolución. Y da igual si es teísta, si no es teísta, pero la evolución como tal nunca ha tenido lugar, ¿vale? Y él pone ahí la razón de por qué. Es un ejemplo, ¿vale? Él también le dice, yo no sé lo que había, ¿vale? Pero solamente lo que se nos enseña hoy en día, esto no lo había. ¿Por qué menciono esto? Bueno, no me voy a meter en esto, pero lo que quiero decir es simplemente, ante la alternativa de poner mi confianza en un texto que ha perdurado los siglos y que tiene todas las señales de ser un texto autoritativo, entre otras cosas porque nuestro Señor Jesucristo así lo dijo y así lo creyó.
y la teoría que hay que son cambiables y que se cambian, y no es de extrañar porque es que ninguno de nosotros estuviera en aquel entonces, son teorías. Yo me quedo con esto, ¿vale? Yo digo que, en fin, pues no voy a entenderlo todo, tampoco Dios me lo exige, ¿vale? ¿Cómo podemos compaginar muchas cosas? Pues no lo sé, pero yo me fío de esto, ¿vale? Entonces, esto es simplemente la conclusión con la cual quiero terminar. Ha sido una introducción simplemente. Y si Dios lo permite, hoy por la tarde, pues ya vamos a empezar con el primer capítulo, ¿vale? Y vamos a ver lo que hay ahí. Bueno, yo termino aquí. Entonces, si hay preguntas, bueno, no me preguntéis quién es el anticristo o... bueno, en serio, no me preguntéis por cosas porque yo no soy científico, ¿vale? Si me queréis preguntar algo sobre el texto, ahí, ¿vale? Pero hay cosas que no voy a poder responder, lo digo muy claramente, ¿vale? No, sobre el chino tampoco, porque yo me he leído el libro y es una tarea, yo no sé si voy a llegar a esto, mi vida es corta y igual pues voy a tener que morir sin saber chino, pero tampoco sobre esto, ¿vale? Muy bien, por tratar de ayudar, voy a pedir a los que queráis intervenir que levantéis la mano para tratar de hacer un orden. Juan, ¿hay alguno más que queráis? Lucas. Pues Juan, adelante. Bueno, si me permite, tengo dos preguntas, pero son cortitas. La primera, usted ha dicho que Moisés pudo conocer 3 idiomas, el arcadio, el egipcio y el hebreo, porque los ultraortodoxos hoy enseñan a sus niños desde pequeños hebreo. Pero lo que leemos en Éxodo es que cuando tenía 3 meses y ya no podían esconderle más a sus padres, es cuando lo ponen en el arquilla y en el río, en el Nilo. Así que en 3 meses, ¿cómo pudo aprender el hebreo? Porque luego su vida fue desarrollada en el idioma y en la cultura egipcia. ¿Puedo responder eso rápidamente? Sí. Porque la historia ahí no termina, porque ¿qué ocurre después? Sí, le coge la hija de Faraón. ¿Y qué más? Bueno, a la madre para que le amamante hasta que él ya... Sí, ahora viene la cosa, porque por todo lo que sabemos, claro, hoy un niño normalmente cuando se deja de mamar, pues obviamente no está en condiciones de escribir. En aquel entonces fue distinto, porque esto quiere decir no solamente que ese niño dejó de mamar, sino es una expresión que normalmente se usa para decir que ya no dependía de su madre. Entonces esto, vamos a llamarlo así, es un término técnico que se usaba también después, que normalmente indica, estamos hablando de los 5 o 6 años, ¿vale? O sea, durante ese tiempo él crecería con su madre, ¿vale? Entonces, bueno, esto... Entiendo. Vale. Y la segunda pregunta, en cuanto al versículo 2 de Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía, yo hasta ahora he entendido que efectivamente, comparándolo con Isaías 45:18, Dios no creó en vano la tierra, dice Isaías 45:18, lo que quiere decir que eso fue la convulsión de la caída de Satanás antes de ser creado el hombre, en los cielos, la rebelión contra Dios, ese fue el caos, porque Dios, digamos, si todo lo hace en orden, Génesis 1:1 es como si dijéramos cosmos, orden, mientras que el 2 es un caos, según los griegos, ¿no? Y pudo ser ahí la obra de Satanás, que no tiene nada que ver con Isaías 45:18, que Dios no crea en vano. La palabra, sí, vale. La palabra que sale allí, y de eso vamos a hablar esta tarde, posible que con más detalle, pero puedo anticiparlo. La palabra que sale en hebreo es la palabra Haaretz Tohu Vabohu. Entonces, Tohu Vabohu no significa, no habla de caos, ¿vale? No, habla simplemente que se queda sin forma. O sea, quiere decir que está, para decirlo así, en bruto. Eso no implica, ni muchísimo menos, que ahí había un caos o que fue causado por algo, sino simplemente es para yo no sé si vale la imagen como si un alfarero pues coge un trozo,
que no es un caos, que simplemente es sin trabajar. Entonces, esto sería la expresión, ¿vale? ¿De acuerdo? Lucas. Mi pregunta es más que nada del conocimiento del tema de las 4 fuentes que hablaste. ¿En qué cambiaría el entender la creación desde las 4 fuentes? ¿Cambiaría mucho luego el entendimiento teológico de lo que implica? ¿O es simplemente... Sí, cambiaría mucho en el sentido porque lo que hay detrás de esas fuentes, de esa idea de esas fuentes, en primer lugar es quitarle historicidad al texto mismo, ¿vale? Al ponerle en una época de la cual no procedía. Y en segundo lugar, lo que hay detrás, digamos, es la idea de que ese texto, esos textos fueron escritos, digamos, con un propósito teológico inmediato de su época, que no son relatos objetivos de lo que pasó, sino que simplemente, y así muchos teólogos lo expresan más o menos claro, la idea es simplemente porque ellos quieren usar ese texto para, en su época, estar, bueno, a favor o en contra de la monarquía, y vete tú a saber de qué cosas más, ¿vale? Entonces quiere decir, el problema realmente con ese tipo de fuentes es, en primer lugar, son ficticias y en segundo lugar, quitan historicidad, digamos, a ese relato y esto, en mi opinión, los hace inaceptables, ¿vale? Sí, eran dos, y el segundo es que no encuentro el versículo. Responde a teorías que pues se escuchan sobre todo en relación con la creación, porque me gusta mucho ver todas los documentales que tienen que ver, y hace poco vi uno que tenía que ver, que además hablaba de las diferentes eras, y decía que cada vez, en cada era, la naturaleza fuerza a que la naturaleza comience de nuevo. Y una de las etapas de las que siempre se habla, y que además la arqueología la refuerza, es el Jurásico, en la aparición de estos grandes monstruos. Y hubo hace mucho, cuando tenía a lo mejor 15 o 16 años, leí una teoría creacionista donde incluía a estos grandes monstruos en este versículo 2 de Génesis, como que lo que has comentado, que me ha llamado la atención, que como que hubo la rebelión de Satanás dio lugar a que la tierra pues fuera destruida, o sea, hubiera este desorden y este vacío porque la batalla de Dios con Satanás provocó, tú has dicho que no da lugar a que hubiera muerte animal. Entonces, ¿dónde englobamos esto que la arqueología nos presenta, los grandes monstruos? Bueno, vamos a ver, la arqueología como tal simplemente interpreta hechos, ¿vale? O sea, los hechos son las capas arqueológicas, porque esto es innegable que están ahí, ¿vale? Ahora, otra cosa es cómo interpretamos esto, o sea, cómo llegó esto a ser, ¿vale? Y lo digo de forma muy sencilla porque, repito, no quiero meterme en temas de ciencia, pero me apoyo, digamos, en gente como, por ejemplo, él, que ni siquiera es cristiano, que él dice muy claramente, estamos hablando simplemente de capas que no son de épocas arqueológicas, sino estos son sedimentos del diluvio, ¿vale? Él mismo habla de ello, ¿vale? Aunque él no dice que fue castigo de Dios, pero dice es que había un diluvio universal, ¿no? Entonces, él luego pone ejemplos. De hecho, yo no sé si en el libro sale, pero ayer vi brevemente una película de él de un seminario que daba, donde él pone imágenes del Mount St. Helen, que es un volcán que llegó a ¿cómo se dice?, en erupción en 1980, me parece, no sé si era Alaska o Oregón, me parece que fue, donde él demuestra que estos, en este mismo lugar de la erupción del volcán, pues se habían formado, digamos, esas capas de sedimentos en cuestión de días, ¿vale? Y él lo pone, o sea, quiere decir que, pues, innegablemente ahí están los hechos, ¿vale? La capa, etcétera, etcétera. Ahora, la forma como lo interpretamos, como lo vemos, puede ser muy distinta, ¿vale? Entonces, en el modelo creacionista, en el cual yo creo que hay razones suficientes para poder pensar que esto simplemente
se remonta, digamos, al tema del diluvio, ¿vale? Entonces, exacto. Entonces, y la otra cosa que simplemente quiero mencionarlo de nuevo, Romanos 5:12, bueno, tal vez voy a leerlo porque antes solamente lo he mencionado, pero voy a leerlo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto pecaron. Entonces, eso quiere decir que eso excluye de que había muerte antes de Adán, ¿vale? Entonces, dejando todas las teorías al lado, pues es un versículo que de nuevo hay que decir, vale, pues puedes reinterpretarlo, que va a ser complicado, pero el versículo lo dice claramente. ¿De acuerdo? Gracias. Básicamente, no es una pregunta en sí como tal, sino un comentario. Cuando usted citó a Éxodo 20:11, que Moisés habla de los días como tal, de 24 horas, ese mismo texto, 2 versículos anteriores, Moisés le está dando una instrucción al pueblo, básicamente, de por qué debían guardar el día sábado. Y le dice, bueno, acuérdate de guardar el día sábado para santificarlo al Señor, porque en 6 días trabajarás y luego el sábado lo guardarás al Señor. Y utiliza el versículo 11 básicamente para justificar el por qué el pueblo debía hacer eso. Entonces, básicamente, en ambos casos, la palabra día que se utiliza es un día de 24 horas, porque en el caso del hombre no significa que ese día va a ser una época, porque el hombre no está circunscrito a 24 horas su día. Y como utiliza la misma palabra para hacer referencia al Génesis, en ese caso, nosotros sabemos que está hablando de días de 24 horas. Y, por ejemplo, cuando el Señor creó a Adán, creó un hombre como tal, o sea, y lo creó con apariencia de edad. Y así mismo entendemos que creó la tierra también con una apariencia de edad. Dice que cuando creó las lumbreras en el cielo, o sea, el poder de la palabra de Dios quizás nosotros no lo podemos explicar, pero ese es nuestro Dios, un Dios sobrenatural, que con el poder de su palabra crea, y ya sabemos que está hablando de una creación completa en sí mismo. Sí. Y son básicamente en ese sentido. Yo creo que lo que has dicho es muy importante, porque creo que al final todo se remonta, o sea, si tú crees en un Dios todopoderoso y soberano, realmente problema no debería haber ninguno, ¿vale? Ahora, yo no sé, yo no puedo arrogarme el poder juzgar ahí a nadie, pero yo creo que a veces ahí, por lo menos en lo subconsciente hay un problema, porque yo creo que a veces casi es como si habría que ayudar a defender que Dios lo hizo de otra manera, ¿vale? Hombre, si Dios es Dios, entonces, ¿dónde está el problema? Yo a veces digo a mis estudiantes, sobre todo con el tema de los 7 días, si por un momento si vamos hacia atrás, ¿no? Vamos a hacer un experimento mental y quitamos Adán y Eva, quitamos los animales, quitamos las plantas, luego quitamos la Tierra, los planetas, el Sol, quitamos las galaxias, y ahora quitamos el espacio y quitamos el tiempo. Entonces ya cuando llegas a esa época, a ese punto y intentas de alguna manera ser consciente de ello, pues más que uno me dice, es que me duele la cabeza, ¿vale? Porque es que no somos capaces, ¿no? O sea, solamente con el tema de la creación, galaxias, una galaxia promedia contiene 200.000 millones de estrellas. Galaxia arriba, galaxia abajo. Se dice que en el universo ahora, y el número va en crecimiento, ahora están barajando la cifra de hasta 4.000 millones de galaxias, cada uno
un promedio de 200.000 millones de estrellas. Ahora, eso significa, si te imaginas, toda la arena que hay en esta tierra, ¿cómo se llama esto? Los granos de arena, ¿vale? Que a veces aportamos, pues estos granos de arena que hay en la tierra, estrellas en el universo hay 10 veces más, ¿vale? Y luego lo puedes pensar en el camino a casa. O sea, esto es alucinante, ¿vale? Ahora, decir que toda esa materia originalmente estaba de forma compacta, digamos, en una cosita que tenía ese tamaño, la verdad es que para mí exige una fe que de verdad yo me quito el sombrero, ¿vale? Y lo digo sin ánimo de burlarme de nadie, ¿no? No es mucho más fácil decir, mira, aquí hay un Dios que es tan poderoso que así con una palabra o sea, ¿dónde está el problema realmente? ¿Vale? Bueno. Vale, son las dos últimas, ¿vale? ¿Cuánto de tradición oral hay? ¿Perdón? ¿Cuánto de tradición oral hay? Porque han llegado hasta uno de los caldeos que se ha descubierto, claro. En 1929 mucha gente se condenó porque no pensaba que había mentira. Pero hasta llegar a ese tema de las tablillas, de barro, por ejemplo, la Cámara de Comercio, de los caldeos y todo eso, desde Adán hasta todo esto, ¿cuánto oral puede haber? ¿O cuánto de transmisión? Oral. Sí, oral. Bueno, yo lo pondría de otra manera. Yo personalmente, yo no estaba, pero desde mi entendimiento, sobre todo porque me baso en esos Toledo de los cielos y la tierra, yo creo que esto viene de Adán, ¿vale? Quiere decir que tradición oral, pues puede haber habido bastante, ¿vale? De hecho, esta tarde creo que voy a mencionar algunas cosas, ¿vale? Pero tradición escrita, que es lo que es importante para nosotros, la había desde el primer momento, a mi modo de entender, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la información. Nos han introducido muy bien en el principio, en el tema del ICES y todo esto. Pero mira, hay una cosa. Primero, que tenías tú toda la razón del mundo de que el Big Bang, la ciencia, yo como físico lo digo ya, que la ciencia ya no la han dicho. O sea, es una teoría que ha quedado desfasada. Por otro lado, la teoría bíblica, me da la impresión y la ciencia ya se ha movido mucho en ese sentido, que es más como si un observador estuviera mirando la evolución de la nebulosa que creó el sistema solar. Porque mirando esa nebulosa se ve pues el cielo y la tierra, el cielo es ese, el caos es la ordenación de esa nebulosa. O sea que la ciencia en eso sí se está trabajando en ello y sí parece que se acerca más a no al Big Bang y origen del universo y todo eso, lo más para atrás, ¿no? Sino de la nebulosa esa que ocurrió unos 800.000 millones de años, 800 millones de años, y luego fue el sistema solar, 4.000 y pico millones de años, pero a partir de esa nebulosa, creo que luego en otras introducciones y cuando haya otras exposiciones, pues te meterán más dentro de ese tema. Bueno, en esto lo que me dice, pues yo la verdad es que no puedo entrar, ¿vale? Porque yo, ya lo dije antes, yo no tengo una formación científica, por lo tanto sería temerario meterme en esto. Yo podría decir alguna cosa, pero no voy a hacerlo porque creo que no sería adecuado. Lo único que quiero decir con esto, digamos, ese marco de tiempo de millones de años, desde el punto de vista textual, no tenemos esa opción, ¿vale? Ahora, usted como científico puede decir, vale, pues yo compro esto, o sea, yo creo en esto y yo creo que así se puede explicar, ¿vale? Ahora, lo único que yo digo es que el texto bíblico como tal no me da esa opción, no me da esa margen, ¿vale? O sea, yo no me voy a meter allí en debatir con usted porque seguramente de eso sabe más que yo. Lo único que digo, el texto como tal no me permite esto, ¿vale? Usted entiende lo que quiero decir, ¿vale? Y hay una cosa clara,
Lo que sí es verdad que hace 17.820 millones de años fue cuando se dio la gran explosión. Eso, vamos, eso no es así dicho y que luego más o menos, sacando punta al lápiz y haciendo tres numeracos, 17.800 millones de años, pues digo 20 millones de años, antes hablaba de 17.000 millones de años y 20.000 millones de años, pues esa es realmente cuando fue la gran explosión. Bueno, ahí seguramente discreparemos, pero bueno, eso... a usted. Muy bien, pues gracias, José. Vamos a parar aquí. Yo me quedo con una de las frases que has soltado, que ha dicho por medio José. Probablemente es imposible entender todo y Dios tampoco nos lo exige. Enfrentarnos a la obra creadora de Dios, creo que por encima de todo lo que pone en evidencia es nuestra limitación como criaturas. Y es por eso que necesariamente, más allá de los muchos interrogantes, al final, como decía ahora José, la respuesta a la que el hombre individual tiene que responder es ¿qué pienso yo acerca de Dios? Porque más allá de cuál haya sido el modo en que finalmente Dios ha actuado, yo creo que existe un Dios, por eso me lo pregunto así, lo que la palabra, la Biblia, enfrenta al ser humano es a la respuesta moral y espiritual frente a ese Dios que se presenta como creador. Esta tarde entrará José, nosotros escucharemos cómo entra a la parte creativa de los cielos y la tierra. Básicamente entiendo que el primer capítulo hasta el principio del capítulo 2. Recordad, será a las 6 de la tarde y por supuesto que os esperamos a todos. Y si hay alguno de los que no han venido que queráis animarle después de lo que habéis escuchado a un tiempo de reflexión, pues hacedlo. Antes de terminar vamos a cantar el número 206 y luego al final de la canción, puestos de pie, terminaremos.